Esta semana nuestra sección Contrapunteo debate sobre las particularidades del decreto 349 concebido contra la vulgaridad y el intrusismo profesional en el ámbito de la cultura. Y hoy recibimos al viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Fernando, este es un tema que ha traído muchísimas opiniones, la mayoría de hecho positivas y apoyando la intención de este decreto de combatir todo lo que tiene que ver con la vulgaridad y el intrusismo profesional en el ámbito de la cultura. Sin embargo, muchas redes sociales, en medios de comunicación adversos a nosotros, pues se ha manipulado en qué consiste este decreto, y hay que decir que no es un decreto contra la creación ni contra la libertad de creación. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es exactamente así. No es un decreto contra la libertad de creación. Digo más, la creación artística no es un ámbito de acción de este decreto. La creación artística y su libertad están consagradas en la Constitución de la República, están consagrados en el proyecto de Constitución de la República por el que votaremos en referendo el próximo año, y por lo tanto es imposible que una norma de menor rango tenga a la libertad de creación y a la creación misma como ámbito de su aplicación, como objeto de su aplicación. Y bueno, evidentemente solo una lectura manipulada podría conducir a ese acerto. Yo debo decir incluso que este es un tema extensamente explicado en la entrevista que le hiciera Granma a la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, Aline Esteves, una entrevista que, por cierto, alguien calificó como técnica. En realidad para nada lo es. Ese calificativo de técnica solo podría venir de alguien que no la ha leído o de quien no quiera exhortar a leerla. No se me ocurre otra idea, porque es una entrevista muy exhaustiva, muy amplia, que esclarece muy bien lo que acabas de preguntar y lo que te acabo de comentar, y que aclara y abunda ampliamente, no solo sobre este tema, sino todas, sobre la mayoría de las justas preocupaciones que múltiples debates han planteado, sobre todo los escritores y artistas, sobre el decreto. De todas maneras, no debe sorprendernos que se manipulen asuntos como este, que siempre causan mucho interés, y a la vez, como causan tanto interés, importan tanto a la ciudadanía, son objeto preferente de malas interpretaciones. Está, por ejemplo, la idea que para nada aparece escrita ni mencionada en el decreto, de que esto significa que el artista tenga que pedir un permiso para exhibir su obra. Son asuntos que tenemos que seguir explicando y que tenemos que seguir denunciando cuando se trate de una manipulación. Tú dijiste bien que es un decreto sobre todo contra la vulgaridad, contra las malas prácticas, contra el intrusismo. Su ámbito de aplicación, además de asuntos, de productos que difícilmente calificarían como arte, porque son vulgares, chabacanos, ofensivos a la dignidad, que utilizan injustificadamente la violencia. Su ámbito de aplicación, además de esto que es tan obvio y que tanto respalda y ha respaldado la ciudadanía, como tú misma dices, que hay que resolver en estos días, es no las regulaciones de la comercialización, que están establecidas hace mucho tiempo y con la que además los artistas reiteradamente han expresado, si no una gran satisfacción, por lo menos una comprensión de ella, sino el hecho de que se vele por el cumplimiento de esas regulaciones para la comercialización. O sea, ni siquiera aporta nada nuevo el decreto a cómo se comercializa la obra de arte, sino que vela, y es lógico que se haga en un Estado de Derecho, porque se cumplan esas regulaciones establecidas para la comercialización del arte. Hay dos puntos que me gustaría tocar y tienen que ver con las inquietudes y las preocupaciones de algunos televidentes. De hecho, el miércoles, un televidente que al parecer se ha leído muy bien el decreto, incluso la entrevista de Granma, y también ha visto nuestro noticiero, pues se preguntaba cuáles serán las capacidades de esos inspectores de la cultura para detectar una violación. Y otro televidente pues se preocupaba también sobre el tema, cómo será el proceso de la apelación una vez que se detecte una irregularidad. Bueno, sobre el inspector, que efectivamente ha sido
un tema muy planteado, muy tratado en las múltiples reuniones que hemos tenido con escritores y con artistas, y también objeto de la norma complementaria que estamos elaborando para que el decreto pueda entrar en vigor, sobre el cual también se ha dado mucha información, pero aprovecho para reiterarlo, por supuesto también con la participación de escritores y artistas. Voy a resumir 3 temas que aparecen muy bien elaborados y explicados en la entrevista a Aline Esteves a Granma. Uno es que los inspectores van a recibir previamente al inicio de su actuación actividades, seminarios de capacitación muy específicos sobre los temas a los que se refiere el decreto. Otro es, y se explica muy bien en la entrevista a Granma, que habrá áreas, determinados, pudiéramos decir, escenarios, donde todavía para que se pueda actuar hay que esperar un tiempo, teniendo en cuenta que hay otras disposiciones en estudio sobre la circulación del arte. Eso se explica muy bien en la entrevista a Granma. O sea, allí donde todavía hay cuestiones que faltan por precisar, por legislar en términos de la circulación del arte, no intervendría tampoco el inspector. Hay, y se explica en la entrevista, y estará tratado con mucha precisión en la norma complementaria, la intención clara, y después por supuesto será norma, de que la actuación del inspector, salvo cuando haya violaciones muy flagrantes, muy graves, muy claras de la legalidad, sea siempre el resultado de un análisis colectivo previo para entonces proceder después con diferentes niveles técnicos, especializados, legales, de asesorías, proceder a la intervención. O sea, en la mayoría de los casos, el inspector actuaría según un plan que obedecería a un razonamiento colectivo en el nivel que sea. Y por último, el inicio de la aplicación del decreto, se explica también muy bien por Aline Esteves, se dará específicamente sobre aquellas cuestiones, como te decía ahorita, claras, obvias, sobre aquellas violaciones más flagrantes de los procedimientos que, estando aprobados hace mucho tiempo, el decreto busca hacer cumplir. Sé, viceministro, de primera mano que han sido muy arduas los diálogos con los escritores y con los artistas en torno a este decreto, y usted de hecho ya lo confirma. ¿Cómo ha sido ese proceso de participación que tengo entendido que aún no termina? Sí, yo diría es un debate público, ya pasa de los 3 meses, o sea, ya lleva un tiempo, digamos, sucediendo, va a continuar hasta que concluyamos la discusión de la norma complementaria con la mayoría de los escritores y artistas o con sus representantes, allí donde no sea posible hacerlo con todos. Se va a hacer a través, como es lógico, de las organizaciones de creadores, la UNIAC, la Asociación Hermanos Saiz, del Sindicato de Trabajadores de la Cultura. Por lo tanto, efectivamente, todavía continuará el proceso de discusión, ahora sobre todo enfocado en la norma complementaria, en cuya redacción han estado participando artistas y escritores mandatados precisamente por las direcciones de la UNIAC y de la Asociación Hermanos Saiz. Y en el proceso que empezó, por supuesto, como es lógico, por personas que se acercaron a las instituciones o le escribieron, o viceversa, por personas con las que la institución, personas de mucho prestigio, con la que la institución quiso dialogar, se han producido múltiples planteamientos de todo tipo, algunos incluso mencionados por ti. Ahora mismo, bueno, está el planteamiento de las apelaciones, que creo que no te lo contesté. Es lógico que haya una preocupación por la capacidad de los funcionarios para atenderlas, pero esa es nuestra obligación y las tendremos que atender y resolver. Es lo que se le podría decir a este televidente que preguntó, cómo tendremos que resolver y atender todo lo que nos han planteado los escritores y los artistas en las discusiones, que debo decir han sido muy fecundas en el sentido de que nos han ayudado a conocer mucho mejor importantes defectos que todavía tienen las instituciones y que estamos en la obligación de resolver. Te hago una breve síntesis de ese proceso que, por supuesto, cualquiera se da cuenta, ¿no? Ha sido presencial, ha sido en encuentros, en reuniones, en asambleas, sucedió durante el Congreso de la Asociación Hermanos Saiz, sucedió en reuniones del
del ministro de Cultura con intelectuales de las provincias orientales y de las provincias centrales, y ha sucedido en otros espacios, pudiéramos decir, convocados más especialmente para la discusión en instituciones de la cultura, en organizaciones sociales, en la Fundación Ludwig. Tuvimos un debate muy extenso e intenso, ¿no? Te puedo hablar de más de 50 reuniones y encuentros diversos con centenares de artistas, también hay que decirlo, de discusiones que han sido en las redes y en los medios, no solo a nivel presencial. 2 dossiers de La Jiribilla, uno de la revista cultural La Jiribilla, con unos 10 trabajos. Te mencionaba el debate en las redes sociales, 3 textos en Granma, de ellos el que te he mencionado varias veces, que creo que es muy enjundioso, la entrevista a la directora de Recursos Humanos del Ministerio, contribuciones de distintos blogs, tengo que mencionar la contribución de Segunda Cita, el mandato que han recibido algunos artistas y escritores para trabajar con nosotros en las normas complementarias. En definitiva, es un nivel, a mi juicio, muy amplio de debate, tanto presencialmente como en las redes, que ha sido muy enriquecedor y nos está ayudando a producir una norma complementaria realmente muy, muy abarcadora y que creo responderá a las preocupaciones de los escritores y artistas, pero sobre todo a la gran demanda de enfrentar, yo diría, lo que no tiene nada que ver con la creación artística. Muchísimas gracias, Fernando Rojas, viceministro de Cultura, por estos detalles y por estas precisiones en torno al tema de la semana, el decreto 349.